La investigación consiste en el testimonio narrativo de una víctima del conflicto armado colombiano en el corregimiento de Santa Isabel Cesar. En ella se analiza la subjetividad del individuo al pasar por aquellos sucesos de violencia y se analizan aquellos procesos y conocimientos desde los aspectos científicos. El problema, el que se encuentra en esta investigación, son los aspectos subjetivos que la persona entrevistada siente frente a las distintas memorias y circunstancias que llegaron a suceder directamente en el conflicto. Se eligieron dos técnicas de recolección de información. La primera corresponde a las líneas del tiempo, a la línea del tiempo, en la que se respeta de manera gráfica o simbólica recuerdos que se asocian a hechos significativos en la vida de acuerdo con una idea generadora, registrándose sobre una línea en la que se demarcan los hitos temporales propuestos por el participante. Se hizo la siguiente pregunta orientadora: ¿qué acontecimientos positivos o negativos han sido importantes en su vida durante el periodo de 1990 y 2006? La técnica de recolección de información corresponde a la entrevista a profundidad, mediante la cual se busca conocer los conocimientos más significativos de la vida del entrevistado y las expresiones subjetivas derivadas de estas experiencias. En este proceso se realiza para ello un guión con preguntas orientadoras para que se pueda abrir campo a entender las subjetividades del individuo. Estas preguntas fueron: ¿cómo se vinculó a la Junta de Acción Comunal? ¿Cómo se vinculó a la lucha por los derechos de la comunidad? ¿Y cómo se vinculó a la lucha por los derechos de las víctimas? En población se encuentran víctimas del conflicto armado colombiano en el corregimiento de Santa Isabel Cesar. Como muestra, se seleccionó a una persona por tal motivo. El tipo de muestra es no probabilístico. Para seleccionar la muestra, primero se debe definir la unidad de análisis, en dónde y con quién se realizará la recolección de los datos. Puede ser un lugar, ya sea organizaciones, comunidades o instituciones. La muestra se realiza desde una lista de las personas y el número total de la población que busca reunir. Como resultado se presentaban los sentidos subjetivos, que fue asesinato de vecinos y miembros de la comunidad, desconfianza y temor hacia las instituciones, muerte del padre y prácticas sociales. La víctima, que participa del proceso de indagación, narra su historia de conflicto a través de su sentido de subjetividad. Los objetivos de esta investigación es conocer los sentidos subjetivos que emergen en una víctima de conflicto armado colombiano en el corregimiento de Santa Isabel Cesar e interpretar cómo se configuran los sentidos subjetivos que emergen de esa víctima. A la hora de estudiar los efectos de conflicto armado, es importante saber y conocer su subjetividad para entender cómo se deriva la violencia con la esperanza de paz. Las personas que viven en medio de conflicto armado van construyendo su subjetividad a partir de emociones, tristezas, miedo y angustia. Se le considera investigación cualitativa, puesto que esta investigación se asume desde una perspectiva narrativa e interpretativa que parte del fenómeno social al investigar, al igual que su punto principal no se basa en recolección de números de relatos, sino por el contrario, la narrativa que se deriva de ello o de los mismos relatos como tal. Principalmente el investigador estuvo viviendo durante 6 meses en el corregimiento donde se habita el principal participante de la investigación. Esto permitió identificarse con las personas que vivían ahí y de esta manera lograr comprender cómo experimentan su propia realidad. También se establecen relaciones con los mismos y se apoya de técnicas e instrumentos y estudia y analiza por medio de los hechos y sucesos y acontecimientos que se derivan de quien se aplica esas técnicas e instrumentos. En cuanto a las recomendaciones dadas, se debe tener en cuenta el nivel emocional de las víctimas del conflicto armado,
generar espacios y mecanismos mediante los cuales las víctimas puedan manifestar lo que ha sucedido el conflicto armado a partir de sus subjetividades y tener en cuenta las expresiones simbólicas propias del contexto a investigar como tal. Porque el conflicto armado en Colombia ha sido una problemática que ha estado envuelta durante años en el país y consigo ha tratado grandes problemas y consecuencias principalmente de las personas afectadas del mismo, como lo son la violencia, el confinamiento, el desplazamiento, abusos, exclusión social. Por lo tanto, es importante conocer los diversos aspectos que parten del problema y a su vez conocer los diversos problemas sociales que ha traído el conflicto armado. Esta investigación llama mucho la atención de mi grupo, ya que un individuo tiene un diferente contexto y diferentes puntos subjetivos frente a una problemática que es bastante general, ya que ellos pasan por diferentes circunstancias, dando un punto de vista crítico directamente de ellos. Considero que como futuras trabajadores sociales presentaremos en algún momento el trabajar con personas víctimas del conflicto armado. En ella, pues, aprendemos en estos momentos a través de la investigación de que aunque el contexto, la historia y todo lo que pasa es igual, para las personas es distinto.